Dijimos al inicio del programa con Hernán, en este caso la malnutrición preocupa tanto como el hambre. Estamos con el doctor Edgardo Rindar, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición. La obesidad ya se convirtió en un problema tan grave como es la desnutrición. ¿Es así, doctor? Buen día, gracias por venir. Buen día. No, es un gusto estar acá. Efectivamente, en realidad es tan grave o quizás más. Hay un informe reciente de las Naciones Unidas en el cual primero da números, que si bien lo sabíamos, vistos en conjunto son más dramáticos. A ver, repasemos. Números de obesidad. Números de obesidad. Hay más obesos que desnutridos en el mundo, tomándolo globalmente. Estamos hablando de que un 20% de la población tiene exceso de peso, 1.300 millones de personas. Y eso en el promedio del planeta. En algunos países, los que tenemos un poco mejor condición económica, América, Europa, esa cifra es mucho mayor, es más del 50%. La desnutrición no es que desapareció, hay hambre en el mundo. Cerca de 1.000 millones de personas están en esa situación en el planeta, menos que los que están con exceso de peso. Cuando hablamos de exceso de peso, uno puede decir, bueno, el que come mucho, pero en verdad no tiene que ver con el que come mucho, sino con el que come mal. Digo, la obesidad es más un problema de aquellos de las clases más bajas, de aquellos que no tienen la posibilidad de acceder al alimento de buena calidad, o de todos en general. No, es especialmente de los que no pueden acceder a una alimentación saludable. Hay una frase que lo define todo: comer bien es caro. Claro. Escuchaba recién que estábamos hablando... Con 437 no te alcanza. No, definitivamente no, ni que hablar con 600. Parecía, pero por bajo. Es decir, para la subsistencia, esto es, para no morirse de hambre, calorías baratas. En la Argentina esas calorías baratas pueden venir de la harina o de los aceites. En otros países serán de alimentos equivalentes. Se pueden lograr por muy poco valor. Y quizás con eso no se muere. Uno se pregunta, si hay tantos desnutridos, ¿por qué no mueren? En realidad no mueren porque están malnutridos. De ahí la palabra esta no tan popular en español, pero que está ganando cada vez más terreno. No mueren porque tienen las calorías indispensables para la subsistencia, pero falta el resto de los nutrientes. Hablamos de vitaminas, de minerales, proteína de alto valor o determinado tipo de grasas. Y eso obviamente tiene un costo mayor, nos cuesta más producirlo. Si nos alimentamos a pan y agua no nos morimos, pero todos sabemos de que no estamos bien nutridos. Y eso obviamente afecta y el rendimiento conlleva en tu vida, ¿no? El rendimiento en tu vida desde lo intelectual hasta además adquirir otro tipo de enfermedades a largo plazo que sí pueden terminar siendo mortales, o llevando a la persona a la muerte. Rescatando también algunas frases que en algún momento se dijeron, producimos un país sino de gorditos petizos, sin decirlo esto en desmedro de absolutamente nadie. Lo que quiere decir es, afecta el crecimiento, por supuesto, en edad infantil, y nos da sobrepeso sin darnos calidad de la composición de nuestro cuerpo, a lo cual yo le agregaría de nuevo, sin ser despreciativo, con quizás disminución de nuestras funciones intelectuales. Eso sobre todo en el niño. Realmente creo que es ahí donde hay que enfocar los graves problemas de nutrición pública. El adulto, de alguna manera, lo que tiene ya lo va a mantener y va a tratar de, si es posible, optimizar su rendimiento intelectual. Pero hay cierta edad en la cual la mala nutrición después no tiene marcha atrás. Digamos, respecto del intelectual, los primeros años de vida marcan la capacidad de aprendizaje que luego se tendrá de acuerdo a la alimentación. Corríjame usted, yo Perfecto, no podía decirlo mejor. Bueno, digamos, un chico mal alimentado tiene menos posibilidades de sentarse. No, y además, claro, de poder aprender sobre lo que se le enseña luego que un chico bien alimentado. Definitivamente, las células, en este caso diríamos las neuronas, que no se desarrollan en los primeros meses o los primeros 2 años, después ya no se van a desarrollar. Y luego todo el resto de la estructura, que hace a lo que llamamos así en forma global inteligencia, capacidad cognitiva, para decirlo más lindo, eso depende muy pero muy mucho de tener las herramientas necesarias. Pensemos que nuestro cerebro consume más o menos el 25% de la energía de nuestro cuerpo. Es decir, es una máquina altamente demandante de energía. Si no recibe todos y cada uno de los elementos que necesita, simplemente funciona menos, funciona mal. Y eso tiene que ver con la calidad. Insisto, comer bien es caro, pero es imprescindible. Solo con pan y agua no alcanza. Esto va además en aumento, la tendencia es que va en aumento, que no está controlado y me parece que hasta no hay una concientización de que hay que controlarlo todavía. Y el documento de las Naciones Unidas creo que apunta a eso, es esencialmente político, no es técnico, no es médico, es político, es un
severo mensaje a los estados, a los gobiernos, diciendo, señores, se están equivocando. Estamos haciendo, lo hacen palabras duras, no habituales quizás en un organismo internacional. Dice directamente, esto es una política de alimentación desastrosa, está conduciendo a un desastre. Y lo dice básicamente porque hasta ahora hemos enfocado el problema del sobrepeso con un criterio exclusivamente médico e individualista. Es culpa mía, si yo como más o como mal, es mi culpa y yo tendría que hacer algo para cambiarlo. Si era el enfoque uno a uno. Y era lo que está ahora reflexionándose y es un poco la instrucción hacia los diferentes gobiernos es, no, esto es un problema de salud pública. Si subsidiamos cierto tipo de alimentos y los hacemos más baratos que otros, el maíz, por ejemplo, es el ejemplo clásico, entonces estamos, claro, podría ser la soja en algunos países, estamos alterando las reglas de juego. Si nosotros estamos tratando de que esa población coma mejor y no le damos los alimentos necesarios, o sea, la disponibilidad, por más que nosotros lo digamos, lo enseñemos incluso en las escuelas, se lo enseñemos de la mejor manera posible, si no pueden, no llegan, no les alcanza el dinero. Podés saber, pero si no podés ir a comprar al supermercado, la verdad... No alcanza, no se puede. No podés. ¿Qué pasa con las publicidades? Porque de eso también habla Naciones Unidas en este informe. En su momento, me parece que lo hablabas vos, Hernán, la otra vez con alguien que nos visitaba, el tema de las publicidades en los atados de cigarrillo comenzó a generar de algún modo conciencia por las fotos tan terribles que se ven en algunos casos del daño que el cigarrillo produce. En este caso, ¿qué se podría hacer respecto de la publicidad como para colaborar con este tema? El informe es muy duro, dice prohibir la publicidad de alimentos que no sean saludables. ¿Y se puede? No se puede, pero creo que es como un tiro por elevación. En realidad lo que sí se puede, se está empezando a hacer en muchos países, incluyendo el nuestro. Pero hay que avanzar, recién se empieza, sería fomentar una publicidad responsable. Y nosotros tenemos una ley, la mal llamada ley de obesidad, en realidad sería una ley de alimentación saludable, prevé precisamente evitar publicidad de determinado tipo de alimentos en chicos o en niños sujetos a un estímulo que no sea el nutricional, que compren un alimento solamente por la figurita o por imitación de modelo, de ese chico, esa chica lindos, entonces comen tal cosa, yo también lo quiero, dame, comprame, etc. Y apelar sobre todo a la regulación de esa publicidad. ¿De qué manera hacerla? Yo opino que tiene que ser con libertad, con respeto de los derechos individuales, no con prohibiciones. Pero de todos modos siempre ha funcionado una especie no de censura, sino de autorregulación responsable. Algunas empresas, sobre todo las más grandes, lo están haciendo. A mí me consta de empresas importantes que han tomado decisiones tales como las de no promocionar determinado tipo de productos o no hacerlo de determinada forma. Creo que eso ya no tendría que ser una especie de iniciativa individual, que el que quiere lo hace, el que no, sino que entre los anunciantes deberían empezar a funcionar reglas tendientes a promocionar alimentos más saludables y no promocionar alimentos que quizás no sean recomendables de un modo, vamos a decir así, para no usar la palabra autorregulado, de un modo consciente, de un modo voluntario. En ese caso se podría, perdóname, digo, continuando con esto, grabar de algún modo el consumo de determinados alimentos y la intención es con eso que se obtiene. El fumar es perjudicial para su salud, claro, hacer lo mismo con los alimentos. O grabar o ponerle un porcentaje mayor, digamos, que se destine eso a hacer campañas en pro de, no sé, el consumo de frutas y verduras. Sí, el manejo tributario, que es una de las cosas que se sugieren, por ejemplo, es siempre algo muy tentador y que creo que es una herramienta. Yo no soy economista, así que no sé cómo hacerlo. Lo vengo planteando año tras año con alumnos cuando vamos formando futuros especialistas en nutrición y todos tienen la misma inquietud. Hay que poner más impuesto a esto, hay que sacarle el impuesto al otro. En los países que dan subsidios a ciertos alimentos, por ejemplo, parece casi como un contrasentido. Subsidiamos el maíz, no nosotros, por ejemplo, Estados Unidos o la Comunidad Europea, y por el otro lado queremos que la gente coma menos de lo que se hace con eso. Es como que carece de sentido. El manejo de las políticas tributarias en forma de impuestos diferenciales, etcétera, creo que es una herramienta económica que debería ser usada. Lo que no sé es cómo. Pidámosle a nuestros colegas economistas que nos ayuden y nos ilustren. Pero la tentación, por lo menos de los médicos, es manejen los impuestos de un modo conveniente para la salud, seamos coherentes. ¿Por qué cree, Edgardo, que no hay una concientización exacta de esto? Que el sobrepeso también causa, yo creo que en la sociedad está mucho más instalado
el hambre que el sobrepeso. ¿Por qué cree que están así? ¿Por qué no se ha ahondado en ese tema? Es cultural, va creciendo de a poco. Recordemos que hace 2, máximo 3 generaciones, gordito era sinónimo de saludable. Claro. El ser humano siempre sobrevivió cuando tenía reserva, superaba las hambrunas y gracias a que sobrevivía podía empezar o encarar otra etapa quizás de bienestar o de abundancia. Eso está primero metido en nuestros genes, eso no lo vamos a cambiar ni ahora ni en 10 generaciones. Y segundo, está metido en nuestra cultura. Yo rescato algunas frases, la mamá que dice, el nene no me come, Sí. ¿no? O sea, su preocupación es que coma. Si hasta que no terminas el plato no te levantas para ir a jugar. Sí. Eso persiste hoy día. O sea, eso está anclado en nuestra cultura. ¿Está mal? Claro. Está mal decirle hasta que no te levantás, hasta Cambió que no... la frase de cabecera, Nuria, ahora los nenes, ¿cómo se llaman? Nacho y Tommy. Nacho y Tommy a partir Sí, de ahora Nacho come muy bien, pero con Tommy sale de esa tengo frase. ciertas dificultades. Sí, está mal, no le puedo decir mal. No te Claro, levantás. fíjate, Tommy no come bien, tiene ciertas dificultades. Para- ¿Cuál es la sí, dificultad? ¿cuáles son? Que come lo que quiere. Y cuando tiene ganas, y no es así. Tiene que comer cuando se come, y no lo que tiene ganas, sino lo que hay que comer. Negociemos, Pero- que coma cuando la mamá dice Sí. la cantidad que él desea. Sí. Así aprende a escuchar las señales de su propio cuerpo. Negocia un poco. Bien, o sea, digamos, en algún momento esto es que coma. No terminas de comer, no habrá nada al mediodía, no habrá nada hasta la hora de la merienda. Ahí está, terminó mi hora, no como más. Pero no exigirme que que se coma coma más todo de el lo que plato. mi cuerpo pide. Muy bien. No sé si hay convicción, pero esta es una buena No, pero está ilustración de cuál es la problemática de la sociedad. O sea, Sí. estamos acostumbrados a comer. Piensen cuando uno socializa. Salimos a comer. A comer. Sí, Y te en juntás realidad, a comer. claro, no es que tengo hambre ni tengo necesidad imprescindible, es lo que rodea a nuestra socialización. Si invitamos a alguien, no te podemos agasajarlo mal, haciendo una comida, no digo miserable, pero No, te pero lo digo. ensalada no invitas a comer. Exacto. digamos. Queremos Difícil. agasajarlo que con algo frutas muy... y verduras no es algo barato. No, pero no es por barato, no es por barato. Quizás es más barato hacer un plato de fideos, pero los fideos dan la sensación de que lo invitas mejor. Es así, por nuestra cultura, no por, como decía el doctor. Rearmar nuestra forma de pensar y creer de que una ensalada puede llegar a ser un plato caro, fino, pero bueno al mismo tiempo y rico, por sobre todas las cosas, creo que es un trabajo lento. Y en ese sentido, si me permiten pasar un mensaje, creo Claro. que eso empieza desde temprano, ya que hablamos de los chicos. Creo que en las escuelas tendría que haber una materia o una actividad, por lo menos, que sea hábitos saludables, pónganle un nombre atractivo para que los chicos lo tomen con alegría. Pero tendríamos que empezar a educar desde el principio. Y esa, por ejemplo, es una asignatura pendiente que no solo la tiene Argentina, la tiene en muchos países, que es tomar el tema de inculcar hábitos saludables, donde ahí de la mano va la actividad física, etcétera, tomarlo desde las edades más tempranas. Sería bueno, yo imagino, una sociedad donde por ahí la mamá todavía no está muy convencida de eso, de restringirle o la comida o darle lo justo a su chico, y por ahí sea el hijo o la hija la que le dice, mamá, está bien, basta. Me enseñaron en la escuela que con esto me alcanza y estoy creciendo bien. Muy bien. Te invito a comer una ensaladita. Y listo. ¿Te parece? Nada de fideos, por favor. Le agradecemos mucho, No, es un gusto doctor, con que, ustedes, que haya venido. El Gracias. doctor Edgardo Rindner, presidente de la Asociación Argentina de Nutrición. El tema de la malnutrición, la obesidad, es tan importante en el mundo ya como el hambre. Totalmente. Pausa y ya volvemos. Todo vuelve